Bienvenidos al nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, estudiantes, docentes. Desde aquí, un abrazo, un saludo a la maestra Lilia Cárdenas. Lilia, te vamos a extrañar el día de hoy. Gracias por contactarnos con el maestro Enrique Rentería. Muchas gracias, Lilia, y te extrañamos. Y desde aquí también un saludo y un agradecimiento enorme a la doctora Fabiola Lanís por permitirnos tener estas conferencias. Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo al maestro Enrique Rentería Castro que esté con nosotros. Se los voy a presentar. Él nació en la Ciudad de México. Realizó sus estudios de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde muy joven, él realizó trabajos como pedagogo en instituciones educativas en tareas referentes a la calidad de la educación, evaluación y diseño curricular. También desarrolló habilidades didácticas y coordinó líderes académicos. Él ha trabajado en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, de Naucalpan, Centro Escolar del Lago, Instituto del Tepeyac de Cuautitlán, Centro Escolar del Tepeyac, Colegio Indoamericano, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, entre muchos otros. A partir del año 2007, ha trabajado en actividades relacionadas con el Movimiento Internacional de Clubes de la UNESCO, actividad que le ha permitido realizar estancias académicas en diferentes instituciones en otros países. Actualmente es director general del Instituto de Evaluación y Desarrollo Educativo, presidente del Consejo Directivo del Club UNESCO COMCE, participa como catedrático en el doctorado en Investigación Científica de Pedagogía en Educación en Bolivia y es coordinador académico del doctorado en Ciencias de la Educación en México. Hoy lo tenemos en este espacio virtual del CVZ para hablarnos sobre el Foro Internacional Clubes UNESCO. Esto es un diálogo entre todos. Yo voy a hacer algunas preguntas iniciales, pero si cualquiera de las personas que están aquí en Zoom o de las personas que tenemos viendo en Facebook, ahorita tenemos a 7 personas en Facebook, espero que ahorita se agreguen más. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por favor, pues piden la palabra y con mucho gusto les abrimos el micrófono para que puedan dialogar con el maestro Enrique Rentería. Sí, doctor, tengo ya el grado de doctor. Perdóname, el doctor Enrique Rentería. Y bueno, creo que lo primero sería que nos platicaras qué son los clubes UNESCO. Los clubes UNESCO son asociaciones civiles que se fundaron casi recién creada la UNESCO, la oficina de la UNESCO, aproximadamente por el año de 1947, ya que se empieza a consolidar el fin de la guerra en 1945 y que los países toman la iniciativa de crear el Banco Mundial, el crear el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas, muchas instituciones que agruparan a los países miembros para buscar la solidaridad, el desarrollo económico, la paz, etcétera. Surge la UNESCO. Surge la UNESCO con poca credibilidad. 5 países fueron los primeros que votaron por su creación, entre ellos México se encuentra como uno de los primeros países que lo hicieron. Incluso cada año la UNESCO propone hacer una conferencia general para poder analizar acuerdos, planes de trabajo, avances, y da la coincidencia que en el año 1947, 46, 47 se realiza la segunda conferencia general de la UNESCO y se realiza en México. Para 1948, el doctor Jaime Torres Bodet es director general de la UNESCO y hace un trabajo muy significativo, y ahí precisamente se consolida la existencia, la legalidad de los clubes UNESCO. El primer club UNESCO se crea en Japón en 1947 y para el año 1981 teníamos aproximadamente ya en todo el mundo 500,000 clubes UNESCO. La UNESCO decide agruparlos en una federación. En 1981 se crea la Federación Mundial de Clubes UNESCO, la cual se agrupa en 5 regiones para poder coordinar el trabajo de cada una de estas regiones, que es América Latina, que es Arabia, que es África, que es Asia y que es Europa, incluyendo en Europa a Norteamérica.
Y los clubes UNESCO, a partir de esos entonces, trabajamos como asociaciones civiles, voluntariado de todas las edades, de todos los niveles educativos, con el firme y el único propósito de dar continuidad, de avanzar los ideales y los programas y los trabajos que realiza la UNESCO. Marca días internacionales, estamos estrenando, ¿verdad? En noviembre del 2017 se realizó el marco normativo, se tiene que ir actualizando cada 4 años, 5 años. Estamos estrenando un marco normativo en donde nos obliga a todos los clubes UNESCO un punto principal: rendir cuenta de nuestro trabajo, nuestras funciones, nuestras actividades a la Comisión Nacional, en este caso la Comisión Nacional Mexicana para la UNESCO, que es la autoridad de cada país que tiene instituida una comisión para hacer este acuerdo, este trabajo, este seguimiento, y que junto, ¿verdad?, con los clubes UNESCO, esta importante oficina da seguimiento al trabajo de la Cátedra UNESCO, al trabajo de los centros UNESCO, de si lo existen. En México hay uno en Zacatecas, a las escuelas asociadas a la UNESCO, que son aproximadamente 600 escuelas actualmente en nuestro país, y principalmente los clubes UNESCO, que tenemos 6 clubes UNESCO en nuestro país. Ese es más o menos la definición y la propuesta de lo que son los clubes UNESCO. Perdón. Acaba de terminar el 5º Foro Internacional de Clubes UNESCO, según tengo entendido. ¿Cuál fue el objetivo de este 5º foro? El caso de nosotros, el Club UNESCO COMCE, desde su creación en el año 2007, hemos tenido, incluso el nombre del Club UNESCO COMCE es Club UNESCO, Consejo Mexicano de Prestadores de Servicio. Reunir, ¿verdad?, a todos los educadores, a reunir a todas las escuelas, directores, investigadores, para trabajar el tema de la educación en nuestro México y en nuestra América Latina. Desde el tema de la calidad educativa, desde el tema de las pruebas para evaluar la calidad, desde los planes y programas de estudio, todo lo que se refiere propiamente al ámbito educativo. Y ahí se impacta, ¿verdad?, sin lugar a duda, el tema del medio ambiente, el tema de los valores, el tema de los derechos humanos, el tema de cultura de paz, todos estos ideales que tiene la UNESCO. Este es el 5º foro. He realizado yo en cada uno de los años que se han presentado la oportunidad de realizar este foro, me ha tocado realizar, diríamos, la reunión del comité ejecutivo en 2 años, en donde vienen 85, 75 aproximadamente presidentes de clubes UNESCO de todo el mundo. Me tocó uno en marzo del 2012 y otro coordinarlo en noviembre del 2014. Nos tocaba en el año 2019-2020, se programó el 10º Congreso de Clubes UNESCO. El tema de la pandemia lo suspendió, y de ahí que iniciamos con esta agenda que teníamos, revisar. Desde el año 2015 hemos trabajado en el Club UNESCO, dar seguimiento al tema de la Agenda 2030. Un proyecto verdaderamente maravilloso, necesario. Hoy que estamos en pandemia, mucha gente empezó a preguntarse, ese programa, esa Agenda 2030 de la UNESCO se quedó fuera de contexto, quedó suspendida, no tendrá que hacerse otra junta para realizar proyectos, todos los argumentos que se les vengan a la mente. Sin embargo, la UNESCO ha trabajado de manera muy firme, muy sólida, dar continuidad a ese proyecto, y el tema importante fue el de la educación. Si nosotros revisamos los 17 objetivos de la Agenda 2030, el objetivo número 4, que se refiere a la educación y que busca, ¿verdad?, que sea la educación primaria de calidad para todos, obligatoria, y buscar la educación no formal a formal, y buscar el tema, ¿verdad?, de la regionalización, la revisión y evaluación de los planes y programas de estudio, aspectos muy puntuales de un sistema educativo, hablar de las reformas, implementar directamente esas mejoras. Es vigente este proyecto, y la UNESCO tiene para este año, noviembre, en sus oficinas, en su sede, el propósito de realizar una conferencia general sobre educación. Reunir, lo hizo, ¿verdad?, este 17, 18 y 19 de mayo, a todos los ministros que se sumen, ¿verdad?, de los 195 Estados miembros que pertenecen a la UNESCO, para analizar qué se tiene que hacer, y dicen, no al 2030, hay que hacer un plazo extensivo hasta el 2050 para lograr cumplir los objetivos. De ahí que el Club UNESCO, en este 5º Foro Internacional, foro le llamamos, reunir opinión de distintos especialistas. Nuestro principal objetivo fue que, a través de una reflexión sobre la educación, cómo podemos incidir con la educación en una articulación que los otros 16 objetivos de la Agenda 2030. Y el más importante, el planeta.
el calentamiento del planeta, el tema de la cultura de paz, el tema de la educación de calidad para todos, el tema de patrimonio cultural de la humanidad, el tema de acabar con la pobreza, empleo digno, etcétera, es la educación la palanca, el camino hacia el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese fue el objetivo principal de nuestro quinto foro internacional. Y como resultados ya concretos, ¿cuáles fueron los logros del foro? Nos dio mucho gusto que a raíz de la pandemia se generó un factor muy importante que sabemos todo, hoy lo estamos analizando en nuestro país, que muchos países no cerraron escuela, estuvieron abriendo y atendiendo a los alumnos de X forma. México fue uno de los países que en marzo, mediados de marzo, toma la decisión de cerrar la escuela, era el argumento, adelantan el periodo de vacaciones de Semana Santa y regresaban, ¿verdad? En mediados de abril a clases. Se alargó. Este plan que se había previsto se alargó. De ahí vino una crisis, no en México, no en América Latina, en todo el mundo, de poder analizar, ver qué se trabaja para poder seguir, ¿verdad? Con el aprendizaje. Viene el tema del uso del Zoom, viene el tema del uso de la televisión, el de la radio, un sinnúmero de instrumentos que se empezaron a diseñar y que esto nos dio oportunidad en este foro revisar las carencias que se tienen desde el punto de vista del modelo pedagógico, porque pudimos notar y verbalizado por algunos académicos, tuvimos la oportunidad de tener invitados de distintos países, de distintos lugares de la República Mexicana, de distintos niveles educativos, de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de universidad y posgrado. Hicimos un análisis de cuáles eran esos objetivos, se trabajaba, no se trabajaba, está articulado con los planes y programas de estudio, qué tenemos que hacer, porque tenemos que, antes de memorizar un programa, un temario, tenemos que ir analizando cuáles son los problemas de una comunidad en específico. Y sobre todo en el tema del planeta, en el tema del clima, en el tema de la convivencia, en el tema de la cultura de paz. ¿Cómo está esta situación para que a partir de ahí se pueda hablar de una capacitación a los docentes a la escuela? Le llamamos nosotros implementar, ¿verdad?, un programa de aprendizaje experiencial para que orientemos en esta escuela que tiene problemas, solicita ayuda, solicita apoyo, ir orientando qué estrategias, qué técnicas, qué metodologías deben realizar para que puedan ir resolviendo estos problemas y, lógico, ¿verdad?, tener un impacto positivo en la sociedad. Y desde luego mucho nos ayudó, repito, este tema de lo que hoy se utiliza de la educación. Dicen algunos autores en distancia, ¿no? Tengo un artículo, hemos hecho una investigación, ya hemos consensado con otros investigadores, estamos hablando de la educación en línea, que esta parte de la virtualidad nos da un espacio de comunicación síncrona y tenemos que buscar esta parte con lo que podría ser ya un aula específica, un aula virtual para el trabajo, para lo que el alumno tiene que hacer, una lectura, ejercicios, un reporte y tener, ¿verdad?, unos espacios de retroinformación, que eso es lo que hoy nos surge definir. Esa fue una aportación importante, lo más significativo, logramos unir, porque obviamente hay mucha desconfianza, hay instituciones, empresas que ya se reúnen en Internet, y en el caso de nuestros clubes UNESCO, teníamos en 2019, finales de noviembre, nuestro congreso, no nos reunimos, se postergó para el mes de mayo del 2020, en plena pandemia no se pudo realizar. Hoy todavía tenemos un congreso pendiente, quizá realizarlo en fines de noviembre, pero logramos nosotros un resultado importante, empezar a interconectar a otros clubes y poder empezar a trabajar y compartir experiencias, que es la principal, vamos a decir, tarea que se le encomienda a los clubes UNESCO, que los jóvenes, los niños, los profesores, los adultos puedan ver una experiencia educativa en otro país, una experiencia de capacitación, un trabajo cultural, un trabajo de desarrollo de proyectos para disminuir la violencia en la escuela, en la comunidad, y eso es lo que logramos, un resultado positivo, integrar a todo este tipo de personas. Y lo más significativo, integrar a autoridades educativas, integrar a docentes que requieren, ¿verdad?, de esta información o de esta orientación para realizar su trabajo diario. Y para darse cuenta que no somos los únicos con un problema, ¿no?, sino que compartimos todos los problemas de falta de conexión, de falta de internet, de problemas de didáctica, de cosas, no estamos solos en el mundo. Creo que eso es bien importante.
esa es la intención de este propósito, sí. Y bueno, ¿cuál es la importancia para los clubes UNESCO de la educación en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Aquí es un tema muy, muy complejo, muy complejo. Es una apreciación que hago desde el punto de vista personal. Hay documentos de la UNESCO, hay documentos de los mismos clubes de otros países, hay trabajos incluso de la misma oficina de Santiago de Chile con los estudios comparativos en nuestra región. Van estudiando, analizando, pero mi opinión es que regularmente nuestros planes de estudio y exclusivamente nuestro México se han quedado desfasados. Se tiene un plan de estudios, un programa, y es obvio, ¿verdad?, que se tiene que hacer un consenso, una reforma educativa, reglamentarlo a través de una ley general de educación, etcétera. Y después de todo eso, se tienen que editar materiales educativos. Después de todo eso, se tiene que capacitar al docente sobre ese nuevo modelo pedagógico, ese nuevo modelo educativo, y empezar a trabajarlo. Pero la parte que hoy hemos detectado, y hoy a partir de este tema de la pandemia, y no lo dije yo incluso, ¿verdad?, sino hay un artículo, una investigación muy importante de un pedagogo italiano radicado en México en los años 70, Ivan Illich, que él se atreve a decir que la escuela no sirve. La escuela no sirve para preparar a la gente. ¿A qué lo prepara? ¿A la vida? Pues no, hay basureros, hay desorden en el uso de los semáforos, el transporte. No hay una educación cívica de la población. A la empresa, tampoco. Las empresas tienen que dar una inducción, una capacitación a las personas, etcétera. Y así en cada rango lo fue él describiendo, al grado de que se toma el atrevimiento de hacer una pregunta directa a cada uno de los que reunía y le dice: a ver, señor, usted que es médico, usted que es abogado, ¿la carrera la aprendió en la universidad o todo lo que usted sabe, conoce, y lo aprendió en su primero o su segundo año de trabajo? Todos los profesionistas coinciden en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Y de ahí viene esa crítica a que no hay una corresponsabilidad de lo que es una realidad, un problema ambiental, un problema ecológico, un problema de pobreza, un problema de violencia en una comunidad, y el plan de estudios y el contenido que se trabaja en una escuela, que dice algo totalmente distinto. Y de ahí que debemos buscar cómo generar hoy en esta nueva reapertura. Es una oportunidad. Los niños estuvieron un año y meses fuera de la escuela, y al regreso ahora no se ha planteado, no se ha pensado, sería muy oportuno hacer estas pruebas que decíamos hace un momento, de la prueba enlace o cualquier otro instrumento de evaluación nacional, para poder ver cómo llega cada alumno y poder ver si es tan igualito que la evaluación de hace un año, hace 2 años. Dicen, bueno, se continúa, ¿verdad?, con el sistema tal como se ha dado, no hubo ni retroceso ni avance, aquí estamos igual. No sé qué pasa. O avanzaron solitos en esa parte por televisión autodidactas, o hay un retroceso de X tiempo de los estudiantes. Sabemos, quienes hemos trabajado en la docencia, que los alumnos que regresan después del periodo de vacaciones en verano, hay que iniciar otra vez con reglas, con normas, con políticas, con ciertas instrucciones de orden conductual que se deben trabajar, con más razón la parte procedimental, y no digamos, ¿verdad?, en lo que se refiere a la parte de contenidos, se tiene que trabajar mucho nuevamente con ir articulando esta parte, ¿verdad?, de los ejercicios, las actividades. Y repito, hoy con más razón, antes de sentar a un niño que ya estuvo, ¿verdad?, un mes y meses en su computadora picando y buscando y bajando información de un montón de lugares, porque así es. La máquina nos da oportunidad de tener una definición de 20, 30, 50 autores, un ejercicio tipo de tal persona, una explicación de un concepto de 5 o 10 autores. Ahora regresar a la escuela, ¿a qué? A sentarse a ver la espalda del compañero que está adelante, 4 horas, 5 horas. Teníamos que cambiar ese modelo pedagógico. Y el otro, bueno, ya están todos en herradura, en círculo, interactivo, etcétera. A memorizar un contenido, si la fecha tal, el dato tal, el concepto tal, memorizar contenidos. No. Tenemos que empezar a ver qué problemas hay en el entorno, generar actividades, estrategias bien definidas de aprendizaje para resolver problemas del impacto. Ahí está la relación que encontramos nosotros, en donde en este nuevo modelo pedagógico es donde tenemos que articular el tema. ¿Cómo acabar con la pobreza? Pues es trabajo, es organizaciones, disposiciones, explotar los recursos que tenemos. Y decimos sosteniblemente explotar los recursos, no en detrimento de los otros, para poder vivir mejor. Ese es el elemento fundamental. La misma UNESCO señala con una frase hermosa que dice: aprender para transformar, que es lo que tenemos que buscar en la escuela. Ese es uno de los objetivos. Y ahí están puestos
sobre la agenda a trabajar esa propuesta. Ay, sería maravilloso que se pudieran hacer esos cambios en todos los países porque Sí. es urgente, urgente. Los propósitos, ¿cuáles son los propósitos de la UNESCO en la realización de foros, congresos y conferencias relacionados con el tema de desarrollo sostenible y las metas de la Agenda 2030? Hay muchas organizaciones ahorita en el mundo, muchas, UNICEF, un sinnúmero de Naciones Unidas, un sinnúmero de organizaciones internacionales trabajando, ¿verdad? Este tema, incluso el tema de la salud, que es también importante, la información de los adultos, de la población para el tema de la pandemia. Pero el caso de la UNESCO es una de las organizaciones que mencionaba yo hace un ratito, que se crea el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, y hay un grupo, ¿verdad?, de intelectuales que dice, bueno, hay que hablar de una agencia especializada a la educación, a la ciencia y a la cultura, que esa es parte central y tenemos que hacer esa agrupación. De ahí que la UNESCO, desde su fundación, ha estado muy bien centrada en un objetivo internacional. Sembrar en la mente de cada hombre, de cada mujer, la paz. Dice, si la guerra surge en la mente del ser humano, hay que buscar las estrategias para generar la paz en la mente de cada hombre, que no vuelva a haber nuevamente una guerra. Y de ahí, ¿verdad?, al hablar de ese principio de la paz, tienen que hablar de derechos humanos, tienen que hablar del financiamiento de la educación, tienen que hablar de una sistematización en ese proceso de enseñanza, tienen que hablar de elementos, vamos a llamarle así, culturales, científicos, toda esta estrategia, y de ahí que la UNESCO es una de las organizaciones que está muy preocupada por este tema de un nuevo humanismo, un nuevo hombre, un nuevo ciudadano mundial, y que tiene que ser reflexivo, propositivo, tiene que buscar cómo articulan cada uno de los países esta reflexión para poder hablar de una colaboración, hablar de una ayuda. Tengo yo un video de un gran amigo, del doctor Federico Mayor, exdirector de la UNESCO. Él nos dio un mensaje aquí en México en el año 2019 en un congreso que organicé sobre las escuelas normales en Tlalnepantla. Él hacía una reflexión muy importante en su vida como funcionario. Dice, a mí me generaba mucha dificultad ese tema de que los gobiernos se van agrupando en el G7, en el G20. Dice, ¿por qué van separando, verdad, los gobiernos? Uno, otro grupo, no, tienen que unirse todos en buscar un elemento importante, la educación. Y que la educación transforma vidas. Y que el transformar las vidas es el tema más importante hoy en día, cuidar nuestro planeta. Nos acabamos el planeta, nos acabamos los 3 elementos sustantivos que tenemos. Agua, el aire, la luz, el sol, dice, estamos tronando prácticamente toda nuestra existencia. Y ahí es donde se requiere un trabajo importante, y de ahí precisamente este propósito universal de la UNESCO, de generar este programa, que vamos a un poquito a la parte memorística. 2015 en Corea, cuando se firma este acuerdo de la Agenda 2030, son aportaciones, vean ustedes algunos objetivos que hablan de salud, y eso te dicen, bueno, es medicina, hablan de esta parte del trabajo decente, hablan del tema del consumo responsable, objetivo 12. Cada uno de estos objetivos, podríamos decir, es que eso es de la Organización Mundial de Comercio, ese es de la Organización Mundial de Salud, así podríamos atribuirlo. Y de todas las organizaciones que participaron en esta reunión y que aprobaron en esta Conferencia Mundial sobre la Educación 2015, todos acordaron y firmaron este acuerdo. Y lo más importante, la UNESCO es la que lidera estos proyectos. Ella asume esa responsabilidad de liderar todos estos proyectos y buscar cómo cada uno de los Estados miembros buscan planes, programas para implementar. Se hace una lista muy puntual de cuáles son los indicadores, una lista de cuáles son las metas, y ahí es donde hacen foros, congresos. Ese es el fin principal, generar este espacio para reflexionar y buscar las estrategias adecuadas para realizar todo este programa. Y ese es el fin principal y la misión incluso principal que nos deja los clubes UNESCO. Son 3 sus funciones: formar, informar y realizar acciones para lograr esto. ¿Y cómo? Pues a través de foros, a través de cursos, a través de conferencias, para hacer una difusión de este proyecto. Ese es digamos, el objetivo de estos cursos, foros y conferencias. Y en específico, el Club UNESCO COMSE, ¿qué actividades tiene planeadas en un futuro cercano, mediano y a largo plazo? Nosotros, este Club UNESCO ha incorporado 3 tareas importantes. Una es el tema de la cultura de paz. Este es el tema principal de la cultura de paz.
¿Por qué? La violencia ha crecido. Con esto de la violencia se liga inmediatamente el tema de los derechos humanos. Indudablemente hoy se reconoce que hay mucha violencia en el hogar y lo más grave, lo más delicado, mucha violencia hacia la mujer. Entonces, indudablemente a la hora de hablar de ese tema de cultura de paz, se conecta uno de manera directa con el tema de los derechos humanos. Y tenemos la fortuna en nuestro plan inmediato es trabajar con algunas instituciones, entre ellas el CONALEP de Tlaxcala, el director general de esta institución, es un hombre líder que ha emprendido en su institución y algo que sale a colación, porque apenas ayer se dan de reportes que al regreso a clases el 7 de junio, están yendo a la escuela, están asaltadas, están robadas, están vaciadas, o sea, hay un montón de quejas de eso. Este señor, mis respetos, tuvo el acierto de todo este año y meses dedicarlo a supervisar las escuelas, a ver, a cortar el jardín, a construir salones, a tirar bardas que no sirven, que están a punto de caerse, comprar computadores, adecuó todas las instalaciones. Y hace que será más o menos como 3 meses, entre enero y febrero, invitó a la comunidad, invitó a los padres de familia a un recorrido, a levantar un inventario de qué se logró, qué se hizo, qué se trabajó. Maravilloso el trabajo. Hizo una segunda tarea entre este mes, enero y febrero. Convocó a los estudiantes en línea y dicen, señores, hay que ver el tema de los derechos humanos. Hazme una encuesta, ¿qué opinas de los derechos humanos? Los estudiantes, bajo la conducción, se firmó un convenio, ellos firmaron un convenio directamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les ayudaron, les apoyaron, difundieron especialistas, etcétera, y presentaron en febrero, tuve la oportunidad de ser invitado el 4 o 5 de febrero a esta reunión, en donde presentan el resultado del trabajo. Y están ahorita emprendiendo un programa para revisar su plan de estudios y buscar de qué manera las asignaturas que imparten impacten para poder, ellos certifican, todo egresado del CONALEP tiene un certificado para trabajar en maquinaria, en manejo de equipo, XX punto. Quieren ellos emprender una nueva certificación para poder formar ciudadanos del mundo y buscar ese elemento de la cultura de paz y los derechos humanos. Y desde luego, el tema fundamental, hay asignaturas que hablan de biología, anatomía, física, química, debe tener un impacto en el tema de la conservación del planeta y empezar a tomar acciones directamente en el campo y que obviamente nosotros estamos acompañándoles a nivel internacional, llevar este programa con otros países, Japón, China, Corea, que han realizado, otras naciones también de América Latina, Chile, Argentina, etcétera, comparar programas, estudios, trabajos, tareas, sobre todo para motivar a los estudiantes, no porque sean mejores unos otros, sino motivar a los estudiantes a que hay modelos de desarrollo de trabajo y esa sería nuestra intención, ir implementando en este lugar ese éxito. Afortunadamente la institución no es el primer año, son emprendedores, han emprendido proyectos, trabajos, cuando hablamos del tema del desarrollo, de la evaluar el perfil de los estudiantes, de los docentes, atender el tema socioemocional. Nos invitaron a dar una conferencia a todos los directores y no nada más de CONALEP, sino ellos lideraron reunir a todo en Tlaxcala, a todos los directores de los subsistemas de media superior. Y obviamente ahí se va dando la oportunidad de poder interactuar, ver, hacer estudios comparativos y este sería uno de los principales caminos que tenemos y lo más importante, a través de la participación en este foro de muchos amigos, muchos especialistas de otras universidades, de otras áreas, tenemos el propósito de llevar hacia el mes de diciembre, lograr concretar nuestro programa y un programa ya planeado, cómo vamos desarrollando cada una de estas áreas. Y para eso hemos hecho alianza con otras organizaciones que nos han apoyado, pero valiosamente en este programa. Una de esas instituciones es el Grupo de Paz de la NOYES, la Asociación Nacional de Instituciones, de Universidades e Instituciones de Educación Superior, liderada por la maestra Hortensia Sierra, están realizando 80 universidades este trabajo desde hace más de un año, el tema de la educación, de la cultura de paz, y cómo lo hacen a través de las instituciones de educación superior. De ahí nos han dado, hay exponentes, hay personalidades de gran nivel que manejan incluso doctorados en tema de mediación, especialidades para el tema de la negociación en conflicto y el desarrollar, ¿verdad?, los valores de cultura de paz, de no violencia, y vamos logrando avanzar adecuadamente parte de este proyecto. Esa es la propuesta. Incluso, si me lo permite, maestra Alejandra Sosa, está entre nosotros el maestro
Alberto Galindo. Él es el director académico de este proyecto en CONALEP Tlaxcala, y él me gustaría, ¿verdad?, que diera precisamente esta expresión de a dónde vamos los clubes UNESCO y CONALEP Tlaxcala con este proyecto. Y justamente Maestro, ahorita que vi el mensaje en el chat, iba a pedir autorización de darle la palabra. Sí, no, yo también lo vi que saltó y dije inmediatamente, por favor, si me ayuda a darle a usted la palabra e introducirlo. Nuestro José Alberto Galindo Ruiz, director académico de CONALEP Tlaxcala, si nos puede contar su experiencia, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos, estimada Alejandra Sosa. Gracias al doctor Enrique Rentería que me haya hecho esta invitación. Sé que él está de alguna forma compartiendo toda la experiencia y el trabajo que se hace prácticamente de estas asociaciones que están afiliadas y autorizadas, debidamente acreditadas a través de la UNESCO. Pues básicamente CONALEP tiene una currícula en la cual su mayor característica es que tenemos casi el doble de horas asignatura dedicadas a la formación profesional técnica, el doble con respecto al bachillerato tecnológico. Entonces, es decir, podremos encontrar un universo de instituciones media superior de bachillerato tecnológico, pues el modelo de CONALEP básicamente está diseñado exclusivamente para formar básicamente la fuerza laboral del sector productivo. Esto no quita finalmente de que CONALEP se subió prácticamente en el 2003 al barco de la educación media superior y que le ha costado obviamente hacer una transformación y una migración únicamente de la capacitación para hacia el trabajo hacia prácticamente jóvenes con una terminación bachiller. Pero a grandes rasgos, lo que menciona el doctor ha sido uno de nuestros mayores puntos de interés. Si bien hemos avanzado y hemos logrado programas y proyectos internos en el colegio para poder resarcir la deserción escolar y obviamente la permanencia. Hace 2 años prácticamente nosotros nos preguntamos, bueno, si los alumnos ya nos están yendo, entonces, ¿cómo los vamos a egresar? Y prácticamente esa fue uno de nuestros mayores retos. Si los alumnos no se van, ¿qué es lo que tenemos en el proceso de formación para poder dar mayor cumplimiento a un perfil de egreso que, siendo sinceros, no tenemos un instrumento el cual pues nos pueda medir qué nivel es el que realmente tienen los jóvenes cuando egresan? Pero concretamente hemos estado trabajando conjuntamente con el doctor Rentería. Tenemos un programa piloto, prácticamente ha empezado en el cual es implementando un proyecto de cultura de paz, básicamente 3 vertientes: la capacitación de los docentes, actualización, obviamente, capacitación en estos temas de sensibilización hacia los jóvenes, obviamente, en cuestión también de aspectos inclusive de la propia resiliencia. Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de las asignaturas o de los contenidos que existen en nuestras currículas, en los módulos que componen la currícula, en los cuales a través de los diferentes semestres pues hemos detectado efectivamente todos estos contenidos en los cuales se pueden convertir de manera transversal y poderlos alinear de una manera gradual y diferenciada y sobre todo transitiva para poder ir coadyuvando a este modelo de desarrollo de este ciudadano del mundo. Entonces, y por último, pues obviamente nosotros lo que deseamos es que una vez articulado esto entre la participación de los jóvenes a través de diferentes mecanismos académicos, la participación de los docentes a través de, obviamente, de la formación de los jóvenes con estos grados y estos contenidos afines y articulados. Y por último, pues nuestra mayor anhelo e intención es que en esta transversalidad del recorrido curricular de un joven CONALEP, al término prácticamente del 6º semestre, previo
a egresar, aparte de que se lleve o tenga su certificado de bachillerato, tenga su cédula profesional, tenga su título profesional técnico e incluso nosotros estamos certificando varias competencias relacionadas a su carrera para que su currículum realmente sea competitivo, ¿no? Al momento de egresar. Queremos agregar y queremos realizar prácticamente este certificado de ciudadano del mundo. ¿Qué significa? Que debe de ser un ente el cual se le reconoce como atributos el poder de la comunicación para poder dirimir cualquier tipo de conflicto, que tiene la capacidad de poderse dirigir a cualquier público, conducirse con respeto, pero sobre todo respetar la palabra, respetar las relaciones y que tenga muy presente, obviamente estamos hablando de niveles cognitivos y de formación de personas, pero que sí ya lleve sembrado un tema que a la postre, como ciudadano y como adulto, le detone en una conciencia social. Es decir, que él se reconozca como una parte del desarrollo del equilibrio social, el contexto a donde él pertenece o donde él vive, ¿no? En términos comunitarios. Tiene que ver inclusive hasta con cultura vial. Entonces, realmente pareciera ser, nos iniciamos con esto, hablar de ciudadanos del mundo parece una utopía, pero no lo es. Creo que es una necesidad ya imperante, como ahorita lo mencionabas, Ale, en cuanto urge revisar muchas cosas realmente en el aspecto educativo. Urge y es apremiante, porque la pandemia ha venido a acelerar también mucho de los aspectos productivos. Entonces, la educación no se puede quedar básicamente atrás con una serie de dificultades o divergencias, falta de acuerdo y consenso académico y discusiones vanas de que si se enseña una cosa o se enseña la otra. Creo que estamos sobrados en contenidos, estamos sobrados en temas y como ya lo dijo acertadamente el doctor Enrique Rentería, tenemos que buscar la manera en que estos aprendizajes, creo que tenemos también que evolucionar. Ya de lo significativo tiene que venir así a aprendizajes útiles y de impacto a la sociedad. Y eso también nos va a obligar a mediano plazo, creo, a empezar a trabajar en pensamientos educativos. Eso sería así como que la evolución, bueno, lo considero así, como que la evolución de las competencias. Empezar a agrupar competencias, porque desarrollamos competencias y del 2008 hacia acá hemos hablado mucho de competencias, pero creo que es momento de empezarlas a agrupar en tipos de pensamientos. El pensamiento económico, el pensamiento social, el pensamiento tipo ciudadano, el pensamiento físico-matemático, el pensamiento de resolución de problemas. Y eso debe ser un tipo de conjunto de competencias específicas que nos potencialicen todavía más a los seres que estamos formando y que prácticamente tienen que incursionar en la sociedad. Esta, de alguna forma, es la proyección, la intención, lo que tenemos aquí en CONALEP y que pues hemos iniciado, hemos firmado convenios con diferentes instituciones a nivel nacional y estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la institución del cuidado de las niñas y los niños, CIPINA. Estamos también trabajando de una manera muy de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hemos formado en cada una de nuestras unidades administrativas los comités pro dignidad, que básicamente están delimitados, tienen unas reglas, lineamientos, mejor, para describirlo de una mejor manera, en la cual, pues, básicamente el objeto que tienen estos comités pro dignidad es poder dirimir cualquier tipo de demanda o alguna cuestión en la cual algún alumno, padre de familia o incluso docente o personal
haya sentido que se atropellan sus derechos humanos y que lejos de que vaya hasta la instancia de derechos humanos y se convierta en una querella y tenga un seguimiento, obviamente, de oficio por la normativa que corresponde, pueda dirimirse en una instancia previa a los derechos humanos. Esto es básicamente los comités pro dignidad. Y pues hemos formado también un consejo a nivel estatal, obviamente en CONALEP, que es el Consejo Estatal de Cultura por la Paz, en la cual hay varios actores, tanto de la sociedad como de algunas entidades, y pues todos tienen de alguna forma derecho a voz y voto. Se presentan los planes, los programas, los retos que se tienen que empezar a pues nosotros empezamos a trazar un trabajo y queremos, fíjense, esto es interesante porque pues nadie nos obliga, pero finalmente lo hemos construido para que sea nuestro propio órgano rector y evaluador de nuestras acciones, ¿no? Entonces, queremos exponerles ante ellos nuestros objetivos, nuestras metas, y que conforme se vayan dando las sesiones, darles informes precisamente sobre el cumplimiento de esto. O ellos mismos nos digan hacia dónde o qué es lo que se tiene que rectificar. Entonces, nosotros mismos nos estamos poniendo una entidad que también nos evalúe en estas acciones. Entonces, si no, de lo contrario, al final, pues todo queda escrito, todo queda en la intención, pero pues al final muchos de los proyectos no quedan en acción y es ahí donde prácticamente sucumben ante la realidad. Pues es lo que yo les comparto. Agradezco el espacio. Interesante. Gracias, lo que estás diciendo. Alberto Galindo, por apoyarnos en esta entrevista. Y si me lo permite, Alejandra, complemento claro yo el otro proyecto ideal que tenemos nosotros como Clubes UNESCO. Estando yo en el trabajo que realizan los Clubes UNESCO de China en el año 2018-2019, ellos han emprendido un trabajo importante por recomendación de la UNESCO, el tema de las rutas. La UNESCO valora mucho el patrimonio cultural de cada país, de cada nación. México es uno de los países que tiene mayor número de reconocimiento. Estamos entre los 5 países primeros que tienen mayor número de sitios nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el caso de China ha realizado un trabajo importante de la famosa Ruta de Seda. África ha realizado un trabajo representante también de la Ruta de Esclavos. Indudablemente en Arabia han trabajado también el tema fuerte, ¿verdad? El tema importante que se dio, ¿verdad? El famoso genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que busca la UNESCO que resarzamos ese daño, lo investiguemos, lo veamos. Y recuerdo en esa reunión de la Ruta de Seda en China, y las 2 ocasiones me lo mencionaron los directores de los clubes UNESCO de esa región, que México es una riqueza y que tenemos que empezar a trabajar varias ideas. Perdón mi ignorancia, hasta ese momento voy recapitulando, viendo, México tiene asignado un patrimonio cultural muy importante que es el Camino Real Tierra Adentro. Y que a mí me dio gusto estar en esos clubes, en esa reunión de los clubes en China. El director del Club UNESCO de Filipinas me hablaba maravillas de su museo, lo que tenían, y siempre me hacía referencia del pueblo tlaxcalteca. Y es que Tlaxcala y a Tlaxcala ubican, ellos no distinguen entre otomíes, entre aztecas, entre cholulas, no distinguen. Ellos dicen mexicanos, todos son aztecas o todos son tlaxcaltecas. Y reconocen que fue la nación que logró la civilización, el crecimiento hacia el norte, el encuentro de las minas, la exportación de las minas que enriqueció a Europa y que se genera, ¿verdad?, un cambio de la economía, y ahí se inicia un proyecto sobre lo que podríamos llamar el inicio del capitalismo, y que va generando una riqueza, una nueva aproximación de un modelo económico, y que hoy precisamente, ¿verdad?, reforzando esta parte del pensamiento que buscan social, económico, cultural, etcétera, los mexicanos tenemos que analizar esta esencia que se da hace 500 años, el surgimiento de una nueva raza cósmica, diría José Vasconcelos, en que nos obliga a pensar en este nuevo pueblo, en esta nueva humanidad, en este nuevo ser humano llamado latinoamericano, con una invasión, lo que queramos pensar desde cualquier ángulo, cualquier punto de vista, pero somos una nueva raza cósmica que tenemos que hacer una transformación de todo el entorno, y que fue admirado por los europeos
el trabajo de este pueblo tlaxcalteca, el comercio, la cultura, el tratar de buscar cómo desarrollar, ¿verdad?, una economía, la siembra, el trabajo, el maíz, todo esto, que es el reconocimiento a este Camino Real Tierra Adentro, que habla de todo lo que los tlaxcaltecas realizaron en convenio con los españoles, que decían los españoles, ya no, ya con guerra, con masacres que hagamos de uno otro, no se puede, dice, tenemos que buscar cómo civilizar este proyecto, mucho mezclado también por los evangelizadores, el tema de la catequesis de estos conquistadores, que ahí buscan cómo, y se deja totalmente esa autonomía a que esta población crece, funda ciudades hacia el norte, y todo lo que se va generando de esta mezcla de la cultura prehispánica, la cultura española, la nueva cultura latinoamericana, es verdaderamente un hecho muy importante, muy significativo, que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo y que hay que sacar valor de cada una de estas enseñanzas, estas acciones. Termino aquí mi explicación y atento, por favor, Alejandra, si hay más preguntas. Pues sí, nosotros como Centro Universitario del Valle de Zacapu quisiéramos saber, como docentes, como administrativos, como estudiantes de licenciatura y de maestría, tanto en lo individual como institución, ¿cómo podríamos aportar, ayudar a los clubes, a tu club? Lo que estamos haciendo, el Club UNESCO se sustenta, funciona, vive del voluntariado. Que indudablemente la gente que se sume al Club UNESCO, no hay una paga, no hay un contrato como tal, sino vamos sumando ideas, proyectos. Aquí está el caso, ¿verdad?, de ejemplar de Conalep Tlaxcala, que hacemos un convenio, trazamos una ruta, un camino, y vamos construyendo, vamos buscando aliados de uno, de otra organización. Cuando entró el maestro Alberto Galindo a la conversación, mencionaba yo el apoyo incondicional que tuvimos de estos representantes de Grupo de Paz de la Noyes, y que no es tanto ya el elemento, vamos a decirlo, de las instituciones y un convenio, y un estatuto. No. Esta actitud voluntaria en que varios académicos de distintas universidades, desde distintos perfiles, estamos buscando lo mismo, la cultura de paz en nuestra nación, el desarrollo de un sistema educativo de calidad, el buscar que no haya violencia en las escuelas, el buscar cómo reflexionamos pedagogos, filósofos, economistas, contadores, agrónomos, biólogos, todas las disciplinas en un trabajo interdisciplinar, cómo trabajar para generar proyectos para el cuidado del planeta, que es algo, lo decían incluso expertos de la UNESCO. Roberto Reinberg de Harvard comentaba, no es nada más el reciclado del plástico, dice, hay muchas cosas que hay que ver de manera muy seria, muy fuerte y dura, decía el caso del consumo. Hay gente que tiene poder económico para cambiar su celular cada mes, cada 3 meses, cada edición nueva, dice, y están calentando el planeta, ese desprecio está dándole en la torre al planeta, generando una deuda interna al país en dólares, que eso es una realidad, dice, y obviamente dañando al planeta, ya, dañando la vida de los otros. Es un ejemplo, lo daba, dice, ahí viene esta parte de donde todos los ciudadanos del mundo tenemos que hacer una reflexión de nuestra conducta, de nuestro trabajo y dirigir hacia un nuevo humanismo y hacia un nuevo proyecto para cuidar nuestro planeta. ¿Cómo nos unimos, nos asociamos? Esto me encanta, ¿eh? Hay que provocar foros, hay que provocar pláticas, seminarios, congresos, etcétera. Tuve la oportunidad de trabajar 15 años en la FES Acatlán, en la UNAM, y en una ocasión, recuerdo, tenía mi carga horaria, etcétera, y mucha inquietud me llevaba a ese contacto con el exterior. Pues generé yo un programa de asesoría para padres, generé un programa experimental para niños de primer y segundo de primaria reprobados, etcétera. Y ahí la FES de Acatlán se dio cuenta, dice, sí, las universidades públicas tenemos una doble posibilidad: tener contacto con toda la comunidad a través de lo que es el principio de la educación no formal, invitar a papás, a policías, a X, a capacitarlos en el tema de derechos humanos, en el tema del cuidado del medio ambiente, cualquier programa que hagamos en las universidades es un elemento importante para extensión. Y obviamente lograr un segundo punto, generar una armonía entre las instituciones, una cooperación, una colaboración. Llegamos a reunir en esta facultad a policías que tomaban clases los sábados para el tema de derechos humanos. Ya después unos estudiantes de derecho detectaron, oye, que la autonomía, que violación, y bueno, tuvimos que decirle a los policías, quítense el uniforme, dejen las patrullas afuera para no violentar esto. Ciertas situaciones que se dan de fricción, pero sobre todo eso necesitamos alianzas, necesitamos sumar mentes, brazos, corazones para poder hacer extensivo este proyecto de cultura de paz en todo nuestro territorio mexicano. Ese es el elemento fundamental. Pues a mí me gustaría que tomara nota la maestra Sandra García, que está por aquí, en presente,
Ella, entre otras muchas cosas, se encarga de los proyectos de servicio social y podría hacer algún tipo de vinculación, creo yo, porque pues la universidad tiene pilares muy fuertes y uno de ellos es el pilar ecológico. Está prohibido, por ejemplo, el uso del unicel dentro de las instalaciones de la universidad. En cualquier tipo de evento, aunque sea supermasivo, está prohibido el uso del unicel. Hay campañas de reforestación, de limpieza, etcétera. Otro pilar es el apoyo a la comunidad, el trabajar por la comunidad. Otro es el reconocernos como un pueblo purépecha, como sangre purépecha. Otro es pues la equidad de género, por supuesto. Sí, sí. Y entonces creo que hay muchos puntos en común y muchos vínculos que se podrían hacer, incluso con el maestro Alberto Galindo. Digo, ahorita ya las distancias creo que no implican un problema demasiado fuerte. Déjenme silenciar el iPhone de José, que no sé quién sea. Sí. Para que pudiéramos hacer un trabajo colaborativo interesante entre las instituciones que ayuden al planeta, ¿no? Creo que esa es la visión que tenemos todos. Entonces, Sandra, no sé si quieras comentar algo, yo ya vi que estás por aquí. Y mientras Sandra reordena su mente para participar, Alejandra, permíteme hacer un comentario indiscreto, perdón, maestro Alberto Galindo. Este proyecto lo decía hace rato y creo que él ya estaba aquí en la sala. Él y yo lo habíamos planeado, habíamos hecho cabileo con el secretario de Educación de Tlaxcala, todo el proyecto. Este foro lo íbamos a realizar de manera presencial en el año 2020. Era marzo, la primera semana de marzo, el maestro Galindo se encargó de hacer todo el protocolo, el trabajo, consensar apoyo, todo lo necesario para hacerlo presencial. Ya estaba listo, ya estaba listo. Y sí, en verdad lo dije yo también en el foro. Los he hecho, los trabajo en otros países, y es una movilización de todo, de recursos, de aviones, de permisos en migración, en gobernación, un trabajo verdaderamente costoso, difícil, complejo, y decimos hoy, esta maravillosa tecnología nos permitió reunir a más de 40 expositores, y entre ellos nacionales, internacionales, de España, de Uruguay, de Italia. Y la otra, nos permitió una comunicación con un público de estudiantes de distintas universidades, tanto nacionales como internacionales. Entonces decimos, bueno, no lo he comentado yo todavía con el maestro Alberto Galindo, pero logramos nuestro objetivo, logramos reunir a un grupo de especialistas y discutir, armar. A la gente cuando hoy escribe en Facebook, ya terminó y felicidades, y otras organizaciones de Perú, vamos a copiar eso. No copie, yo le hago el programa, vamos a unirlo, vamos a hacer una alianza para hacer lo mismo. Hemos tenido los académicos en los foros, los congresos, se hace la carpeta y se olvida y se deja. No, hay que dar continuidad. Y me da gusto dar continuidad porque cuando hicimos este proyecto, la UNESCO está solicitando apoyo de muchas organizaciones civiles, fundaciones, de todas las organizaciones. Dije, bueno, Club UNESCO, aquí está mi propuesta. Me dio gusto que el 12 de mayo a las 13:20 recibo la respuesta de que lo incluyen en la agenda de trabajo de educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO. Y digo a mis amigos, ahora hay que trabajar porque hay que seguir eso que discutimos en el foro, fundamentarlo, trabajarlo, implementarlo, darle seguimiento, porque debemos que llegar a noviembre. Muchos ojos del mundo van a decir del país, de distintos países, a ver, con Alep que lograron, a ver, Rentería que hicieron, a ver, aquí está, ¿verdad? Y hay una nueva alianza, una nueva universidad que se une, es esta idea, ir engrandeciendo los proyectos, las propuestas y generar un cambio. Y llegar en noviembre, México, ahí sí digo, indudablemente nosotros como mexicanos, que se unan más países de América Latina, orgullosos a hacer propuestas concretas desde el entorno educativo. Ese es nuestro trabajo, nuestra especialidad, y que van a tener impacto en la Agenda 2030, que van a tener impacto en los otros objetivos de desarrollo. Tan solo con el 17, aquí lo estamos logrando, hacer alianzas de distinta envergadura, distinto nivel, para lograr trabajar un objetivo. El 4, educación, el 16, cultura de paz. Esa sería la propuesta, Alejandra. Perdón, perfecto. Sandra, ahora sí le dejamos hablar. Ahora sí, Sandra, la dejamos hablar. Sandrita. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, creo que como institución buscamos el promover este tipo de proyectos y estoy trabajando, tengo la oportunidad de encaminar a los chicos en los programas de servicio social, pero siempre hemos buscado que trascender,
buscar que tengan un impacto y la verdad me llama mucho la atención escuchar su plática y creo que a nosotros nos identificamos porque buscamos en las carreras que se ofertan, pues que se trabaje en este tipo de problemáticas. Me llamó mucho la atención, ¿no? El de trabajar la conciencia social en los jóvenes y pues que no se quede en carpeta, sino realmente que sean proyectos que se lleven a la práctica, que trasciendan y que los jóvenes sean parte junto con nosotros como docentes y realmente promover un cambio, ¿no? No solamente buscar la liberación de un servicio social, sino trascender y tener un impacto en las comunidades para obtener mejores resultados y también podemos trabajar muy de la mano con la licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, ¿no? Creo que tenemos mucho campo de trabajo y sí es muy atractivo, ¿no? El poder incorporarnos a estos clubes y recibir este tipo de ponencias que la verdad pues son muy productivas y que despiertan en nosotros un poquito más de inquietud de no trabajar solos, sino podemos hacer esos grupos donde participan, interactúan diferentes profesionistas con demasiada experiencia. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. Creo que algo de las cosas positivas que nos dejó el trabajar desde nuestras casas y de esta manera es entender ahora la nueva pedagogía que, bueno, ya llevaba varios años, pero no le habíamos hecho mucho caso, que es el conectivismo. Y como habían comentado, no es nada más tener conocimientos, sino qué hacer con ellos, cómo conectarlos, cómo unirlos con la vida, cómo buscar otros datos, otros información que fortalezca. Y todo esto y estas conferencias apoyan a esa nueva pedagogía que busca generar estudiantes egresados que sepan qué hacer con lo que aprendieron en la escuela. Porque todos salimos alguna vez y dijimos, pues ya 4 años y qué hice, no sé nada, no sé. Ya luego piensas, bueno, sí, a lo mejor sí sabía, ¿no? No sabía qué hacer con esto, pero sí sabía. Entonces, bueno, si aprendemos desde ahorita qué hacer con lo que nos están enseñando, pues mucho mejor. Y este tipo de alianzas pueden ayudarnos muchísimo a darnos cuenta que cada conocimiento que adquirimos tiene relación con otras cosas de la vida, de las materias, etc. Entonces, bueno, eso está muy bien. Y quiero leer lo que comenta Denise en el chat. Denise es estudiante de administración del 9º cuatrimestre, ya está a punto de egresar. Y nos dice, hola, yo antes que pregunta, me tengo que hacer para atrás porque ya no veo. Quiero felicitarlos por este tipo de proyectos. La verdad que me parece muy importante que se incorporen estos temas en la escuela, ya que nadie te enseña cómo ser humano. Creo que después de los cambios, como el que nos trajo la pandemia, esta evolución que usted menciona, a través de todos los aspectos que señala, la educación, la economía, el medio ambiente, los derechos humanos y la paz, nos llevará a ser más humanos y a crear una conciencia social muy fuerte que traerá consecuencias muy buenas en todos los ámbitos. Aplausito, carita feliz. Sí. ¿No? Ese es el comentario de Denise. Muy bien. No sé si está abierto el micrófono, profesores, docentes, invitados, para cualquier duda, pregunta que quieran expresar. Ya se nos empezaron a callar. No se callen, no se callen. Fíjate que... Adelante. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno. Adelante. Sí. A mí me pareció muy interesante la plática. Me pareció meramente introductoria. Creo que hay mucho más que hablar al respecto. Me quedo con muchas inquietudes y con muchas expectativas. Sé que la UNESCO pues, se dedica a lo que es la educación, la ciencia y la cultura. Es un abanico muy amplio de actividades las que tiene. Sí. Yo no sé qué tanto le dediquen de su tiempo a cada una de las áreas, pero creo que en la educación, por ejemplo,
hay muchísimo que no copiarse, sino conocer de otras latitudes y traducir o adaptar o crear para nosotros algunas cosas semejantes. Ahorita me acordé de lo del ciudadano del mundo que está haciendo en Conalep Tlaxcala. Es eso, una idea que yo vi hace algunos años en la educación japonesa, ¿no? Que estaban preparando a sus estudiantes como ciudadanos del mundo, con las materias básicas y con un perfil adecuado para poder tener esta percepción del egresado. Yo creo que es una idea muy buena tomar esto y traducirlo, hacerlo a nuestra manera, a la mexicana, hablando positivamente de la mexicanidad, ¿no? Y así como eso, pues hay muchísimas cosas. Otro punto que se me queda en el tintero es la vinculación que debe de haber entre el estudio y la práctica. Que las empresas sean realmente, ¿no?, receptoras de egresados con conocimientos adecuados para su desempeño y que la escuela no se concrete únicamente a formar gente para la empresa, sino gente integral, como decían, ciudadanos del mundo, ¿no?, en todos los órdenes, aspectos sociales, el aspecto sobre todo humanitario, ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía por hablar. Yo creo que podríamos tener un curso cada 8 días durante un año o dos de este tema, porque hay muchas cosas que decir. Sin embargo, pues yo creo que nos queda a nosotros ya profundizar más, investigar más en ese terreno. Y una duda que he tenido desde que conozco la existencia de CONALEP es ¿por qué no están atiborrados de solicitudes de ingreso de alumnos? Para mi concepción, es un sistema superior a cualquier otro sistema medio superior, valga la redundancia, en México. El CONALEP tiene ventajas muy importantes. ¿Por qué no está saturado? ¿No? Deberían de, sobre todo, salen profesionales técnicos. Ningún otro sistema medio superior tiene esa ventaja. Salen bachilleratos generales que pueden entrar a cualquier institución superior de cualquier carrera. En fin, yo creo que son cosas que deberíamos de ir viendo, extenderlas a las demás instituciones de la media superior. Y así como eso, repito, hay muchísimas cosas que hablar, muchísimas cosas que decir. Yo agradezco muchísimo al doctor Enrique Rentería y el maestro, se me olvidó el nombre del de CONALEP. Alberto Galindo. Manuel Galindo, Alberto Galindo. Alberto Galindo, sí. Agradezco muchísimo su participación de los dos, sobre todo del doctor Rentería. Nos ha dejado, pues, como decimos comúnmente, una mosca en la oreja para seguir buscando, preguntando, investigando con respecto al tema. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro Demetrio Sosa, gracias por su opinión y me encantó lo que usted dice y se lo reconozco. Me recordó, perdón, la comparación de hace un año en Nicaragua con el secretario general de la Comisión Nacional de Nicaragua para la UNESCO. Él había sido ministro de Educación de ese país y me senté con él, ¿verdad?, para hacerle la propuesta de los clubes UNESCO, el trabajo. Se me figuró tal cual su propuesta de usted ahorita, es la misma actitud pasiva, reflexiva, que es cierto, lo mismo me dijo. A ver, la UNESCO es un abanico muy grande, tiene muchas áreas de trabajo, oportunidades, y sí es cierto, ¿verdad? Soy pedagogo, trabajo lo que conozco, lo que domino. Hay 40,400 clubes en todo el mundo. Y hay quien trabaja el tema de la antropología, el arte, la pintura, la música. Muchos. Es un abanico muy grande, como usted lo dice. Y ese es precisamente lo que queremos fortalecer nosotros, unirlos. No somos todólogos y hay que buscar estas alianzas para lograr ese trabajo. Maravilloso lo que usted me dice y se lo reconozco. Sí, cierto, es mucho. Es una introducción, totalmente de acuerdo, pero todo nuestro apoyo, para quien se interese colaborar con nosotros, les damos una orientación, una inducción a qué hacer o cómo trabajarlo desde su universidad, desde su comunidad, que se requiere muchísimo esa participación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, le damos yo creo que la palabra al maestro Alberto Galindo para que responda a la pregunta del doctor Demetrio Sosa de qué pasa con CONALEP, por qué no está saturado. Pero bueno, ahí está el nieto del doctor Sosa, está en un CONALEP, nieto que pasa a ser mi hijo. Entonces, sí, reconocemos la importancia de CONALEP. Sí, CONALEP, bueno, ha tenido verdaderamente grandes retos. Quiero sintetizarlo primero.
CONALEP nació como una institución formadora para el trabajo, única y exclusivamente. ¿Quién de nosotros no escucha aquellos eslogan de sé gente CONALEP? Y eran únicamente técnicos. Y de ahí directo prácticamente a la planta productiva, ¿no? Por ahí del año 2000 hacia adelante, CONALEP, ante el crecimiento de la densidad demográfica en jóvenes en estudiar la educación media superior y la detonación que nosotros hemos visto en estos 20 años de toda esta población, pues es natural que el gobierno tuvo que echar mano de todo tipo de institución para aprovechar todo tipo de infraestructura y realmente cubrir toda esa demanda que se avecinaba. De lo contrario, pues obviamente el gobierno hubiera tenido verdaderos aprietos en términos de cobertura. En consecuencia, CONALEP también pasó a ser parte de la educación media superior. Y eso, pues, la verdad es que sí lo pone en una desventaja porque a lo mejor no tiene mucho que ver, pero poco a poco quiero hilar la relación hacia la respuesta ya en concreto. CONALEP no tiene un recurso, un origen de un recurso federal completamente distinto a lo que tienen las otras entidades de educación media superior, como lo puede ser COBAT, CECITE, EMSAT, COBATS, telebachilleratos, cualquier otra institución que ustedes imaginen de educación media superior, de GET y de GETA, todas tienen una bolsa completamente similar presupuestalmente hablando. En consecuencia, es una bolsa que tiene una normativa de carácter de bachillerato, de carácter educativo. Y CONALEP no. CONALEP tiene básicamente un fondo completamente distinto. Así que ahí ya hay una desventaja, pero al mismo tiempo un gran reto, ¿eh? O sea, estamos en desventaja con respecto a las demás entidades de educación media superior, pero seguimos haciendo las mismas cosas que educación media superior e incluso todavía mejor. Y el otro es que, finalmente el otro esquema, pues es que CONALEP se empezó a convertir en un atractivo natural de los jóvenes que egresaban de educación secundaria para formarse en educación bachillerato profesional técnico. Aunque para muchos de los jóvenes esa también es una realidad, porque finalmente tenemos nosotros los datos y los diagnósticos y hemos trabajado mucho en ello. Muchos de los jóvenes finalmente se fijan en las instituciones de educación media superior como una etapa terminal del bachillerato y no exclusivamente de la formación profesional o la formación tecnológica. Entonces, lo toman como un puente e incluso, ¿no? Voy a decir algo que existe en la realidad, los jóvenes se inscriben a una carrera que sea la más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la tienen que llevar, pero básicamente lo que persiguen es el certificado a nivel bachillerato. Y concretamente, en el caso de CONALEP Tlaxcala, yo les puedo compartir que los últimos prácticamente 7, 8 años hemos estado trabajando muchísimo. Quiero terminar este comentario. Ustedes han visto lo que es CONALEP, hasta desde Franco Escamilla hasta los memes. Hay mucha denostación de este sistema, muchísima. Pero la verdad es que gente que se inserta en el campo productivo de CONALEP tiene la mejor calidad casi a nivel de supervisión o de ingeniería que incluso ingenieros egresados de las universidades superiores. En los últimos 7, 8 años, en CONALEP Tlaxcala, efectivamente nos pasaba eso, maestro Demetrio. Los jóvenes, era septiembre y nosotros no habíamos cubierto prácticamente nuestra capacidad instalada. Así que teníamos que aceptar alumnos, los de tercera y cuarta opción. ¿Por qué? Pues porque finalmente tenemos una obligación de cobertura. Y nos dimos a la tarea de transformar eso. Hoy le puedo decir que en CONALEP las fichas salen en enero, se terminan en mayo. Ahorita prácticamente de más de 1,200 fichas nos quedarán por dar 150. Y aún así se van a seguir dando y de pasar a tocar casi puertas para que vinieran a CONALEP y se inscribieran,
hoy prácticamente estamos pues rechazando alumnos a través de los procesos de admisión. Y eso nos ha dado, obviamente, nos ha cambiado la perspectiva, porque de trabajar con un alumno que traía muchas carencias por ser tercera y cuarta opción, porque esos jóvenes lo que menos piensan es en un proyecto, quieren un documento, lo que no saben es cómo hacerlo. Ahora el escenario donde los jóvenes están eligiendo a CONALEP como primera opción, eso nos ha dado en estadística, del 14% de deserción escolar que teníamos más o menos hace 6, 7 años, el último ciclo escolar que cerramos, que fue el pasado, que fue 19-20, lo cerramos en 2% de deserción escolar. O sea, ha sido un trabajo verdaderamente titánico, con todo y pandemia, ¿eh? Y eso, si gustan otro día, ahí está el doctor. Nosotros nos atrevimos también a innovar en el modelo de la pandemia. O sea, bueno, es muy respetable todo, pero haciendo este paréntesis, nosotros hicimos un modelo completamente sintetizado. No llevamos toda la currícula en línea. La administramos a través de contenidos, academias y tutoría. Entonces, se llevaba, digamos, un módulo cada determinado tiempo. Pero bueno, claro que la pandemia también nos ha pegado, y ahorita al menos en la transición del semestre, sí subió, porque pues esto se ha alargado demasiado. Tenemos un 7% al menos del semestre cual iniciamos en el anterior con el que ya está corriendo. ¿Y qué nos falta? Sí nos faltan muchas cosas, pero como ya lo dijo el doctor, pues de donde podemos gestionar y poder invertir, se han ido convirtiendo todo este trabajo paso a paso, se ha ido convirtiendo en el atractivo del colegio a través de la difusión. Entonces, año tras año, la gente obviamente va percibiendo que hay un colegio serio, que hay un colegio recomendado por los propios parientes, por las propias familias, que hay un colegio que no suspende clases, que no hay no hay suspensión sin algún motivo, que hay realmente un seguimiento. Hemos implementado un seguimiento que no sea hostigoso, pero que sí sea muy amigable, y pues hemos logrado esto. Entonces, nuestro siguiente paso es, como lo decía en la intervención anterior, es que si ya logramos que los alumnos se queden, pues ahora estamos trabajando en que los alumnos egresen con las mejores herramientas competitivas, e incluso pues estamos elevando nuestras normas técnicas de competencia laboral, porque tenemos centros de evaluación, y entonces estamos diversificando las competencias en las cuales podemos certificar a los jóvenes, e incluso ya llevamos 4 generaciones. No han sido mucho, han sido graduales. Empezaron 40, pero en la última fueron 120 alumnos que se gradúan con CENI, con certificado de idioma inglés. Entonces, pues ahí vamos. Y este certificado de idioma inglés, yo creo que dentro del proyecto de cultura de paz y de formación de ciudadano del mundo, tendrá que convertirse en un requisito, o sea, de certificación de ciudadano del mundo. Un egresado de CONALEP que egrese como ciudadano y certificado como ciudadano del mundo es porque también tendrá un certificado en el idioma inglés, y el certificado de ciudadano del mundo pues le tenga que avalar realmente su formación. Creo que es la forma en que llevamos un camino, y desearemos que se acelerara muy rápido, pero finalmente estamos tratando con generaciones, estamos formando una sociedad, y ustedes lo saben más que nada en el campo educativo, pues todos estos cambios, cuando tú implementas un proyecto o generas una acción de cambio, la implementas hoy, pero te da resultados en 2 años o en 3 años. Sí. Entonces, pues es lento, pero lo importante es no soltarlo y tener obviamente mucha fe y mucha seguridad, y crear una sinergia entre todos de que se puede lograr. Pues no me queda más que felicitarlos a los CONALEPs y desear que todos los planteles de la República sigan ese camino, que sigan su ejemplo de ustedes. Eso sería lo máximo. No solamente para CONALEP, sino para el país. Ojalá así sea.
Muchas gracias, maestro Alberto. Gracias, maestro Lorenzo. Muchas felicidades porque esos números, aunque son muy fríos los números, nos hablan de un trabajo arduo, de un trabajo de equipo, de un trabajo difícil que se ha tenido que hacer. Muchas felicidades en privado. Tengo un mensaje en privado. Dice que durante la plática, supongo que vino a raíz de que dijimos, bueno, de que el doctor Rentería dijo que la educación es la base para el cambio. Sí. Y ella dice que durante la plática estuvo pensando en que erradicar la desigualdad de riqueza y pobreza será la base para lograr el cambio para ella. Porque una persona de escasos recursos no pensaría en cuidar el medio ambiente o en pagar educación cuando le falta la comida. ¿Qué opinan de esa forma de pensar? Totalmente de acuerdo con esa opinión, y de ahí precisamente que la UNESCO es respetuosa, ¿verdad?, del modelo económico que cada país, cada nación elija, designe, pero sí busca comprometer a todos los Estados miembros a ir buscando esta solidaridad. Y si ustedes revisan los 17 objetivos, los 2 primeros se relacionan en este tema: acabar con la pobreza, fin del hambre. Ese es el tema fundamental. Se tiene que acabar el hambre, se tiene que acabar la pobreza. No dice, ¿verdad?, tendrán que hacer repartición de la riqueza, expropiación. No, dice respetuosa la UNESCO del modelo de cada nación. Y algo ahí sí muy importante, encaja a través de la educación. Es la educación la que nosotros, a la hora de estar en la escuela, que el caso cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994, veámoslo, analicemos la historia. 1992, Canadá, Estados Unidos mandan en el tema educativo a auditar a nuestras escuelas de básica y de superior, y se alarman. Dice, ¿cómo? Que el grado máximo de escolaridad en México es 6º año de primaria, y tiene la gente por promedio común de escolaridad 4º año de escolaridad. Y ahí, acuérdense, a partir del año 92 se dice obligatoria la secundaria. 92. Y también se asegura el tema de la obligatoriedad de media superior, que va siendo reciente ya esta firma, esta reforma hacia 2013. En el momento que yo voy con un modelo económico, una idea política, etcétera, sí se tiene definida, pero no es la mía. Tenemos que consensar con los estudiantes, con los ciudadanos, para ir buscando esa corresponsabilidad, que votemos propiamente a favor de ese proyecto. Eso sí, que claro que políticamente hay invasiones de unos u otros países por decisión de uno u otro modelo económico, es muy cierto, lo estamos sufriendo hoy no solamente en América Latina, sino en Europa se está dando ya esta crudeza. Ahí es donde otra vez viene el punto fundamental de esta unión, de esta ciudadanía del mundo, derechos humanos, que es la parte fundamental. La definición que nosotros hemos utilizado para este concepto de derechos humanos habla de 5 principios materiales y de 2 intangibles. 5 principios. Para hablar de derechos humanos que habla la UNESCO, que se han acogido, es primero, la gente debe tener alimentación, debe tener vivienda, debe tener salud, debe tener educación y debe tener vestido. Son los 5 primeros elementos para hablar de derechos humanos y una cultura de paz. Y los 2 que llamamos intangibles. Debe tener esta persona libertad de expresión, de decisión de su vida, de decisión de qué trabaja, qué estudia, y el otro que sería identidad. Buscamos identidad, buscamos conservar nuestro entorno cultural, artístico, histórico, nuestras ruinas, nuestras esencias naturales, que esos son los 7 principios que trabajamos en el tema de derechos humanos. Insisto, se requiere de una escolarización, se requiere de una formación educativa y más adelante, esto que estábamos hablando al inicio, un aprendizaje que transforme nuestro entorno. Es buscar cómo transformarlo. De ahí que este mismo tema de derechos humanos, este mismo tema de cultura de paz, está buscando el tema de la mediación. Está buscando, y ahí lo han dicho muchos políticos, ahí lo han dicho muchos hombres que han liderado naciones para el tema de la cultura de paz. Mandela, el caso de Mandela, ¿verdad?, que se independiza del Reino Unido, que sale de la cárcel, todo ello, y que su población le dice, oye, ¿cómo que vas a financiar el rugby? Si no, y estamos en contra de... Y él sabía que no podía dividir a las sociedades, que era una nación unida con Reino Unido, y tenía que buscar cómo identificar a través de un elemento de identidad. Se busca identidad y ahí la gente buscando cómo hacer un acuerdo, un consenso para, yo pierdo algo en esta sesión, en esta reunión, pero el otro va a ganar algo, se va a resarcir ese daño que le estoy generando, y estamos hablando de acabar, la parte fundamental, acabar con la pobreza.
acabar con el hambre. Totalmente de acuerdo con lo que nos dice la maestra, sí. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna pregunta, comentario. Si me permite, maestra Alejandra. Por supuesto, maestra Anita, adelante. Gracias. Primeramente, agradecerles el espacio, la información, la experiencia. Mi pregunta sería, bueno, hay reuniones en la UNESCO. ¿Qué se han llevado los otros países de lo que ha funcionado en nuestro país como un modelo educativo? ¿O que se han traído ustedes de otros países y que es funcional? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Incluso la respuesta que voy a dar va a generar polémica, va a generar confrontaciones de ideas. Lo que en el tercer estudio comparativo que hace la UNESCO a través de la Oficina de Santiago de Chile, somos el único país que en el tema de la evaluación curricular, el diseño curricular, hemos incluido estos temas: ciudadanía del mundo, derechos humanos, cuidado del planeta, y está en el proyecto curricular. Y lo más importante, que nunca se había dado en la historia de nuestro modelo educativo mexicano, que se articuló 2013, me refiero yo a la reforma de 2013, que se articuló en este modelo educativo todo este proyecto del desarrollo de la articulación de cada uno de los niveles, de preescolar a primaria, de primaria hacia secundaria y de secundaria hacia media superior. Y recordarán indudablemente, en media superior, a la hora de que se habla de quitar la reforma en mayo del 19, todos los académicos estuvieron muy atentos a decir, cuidadito, ¿verdad? Llevamos desde el año 94, 95 haciendo esta parte de cómo realizar un marco común curricular en educación media superior. Ver, respetar la fortaleza de cada uno de los subsistemas de media superior, pero sí buscar este punto, cómo van aportando hacia una construcción de un modelo educativo que permita lograr estos proyectos de la UNESCO. Ha tenido, incluso México ha sido uno de los primeros países que ha participado en las pruebas PISA, ha generado un sistema independiente, autónomo, de evaluación a través de la prueba Enlace, Planea, Scale, etcétera, etcétera. Ha generado esta parte, y que pocos países han sido receptivos, han sido totalmente escépticos a ese tema de la evaluación. En México se ha logrado esta parte. Se logró también una parte importante en México, que sería buscar cómo articular esta parte del diseño curricular con la autonomía curricular que va delegando a cada región, a cada zona regional. ¿Por qué te voy a imponer un currículum? Tengo que respetar la autonomía curricular. Y eso está dado en el último informe que hace la UNESCO. En el último informe alcanzó a hacer todavía el INE esta parte, y que se difundió. Puedo yo también facilitar ese material para que lo lean. Destacamos, y los demás países de América Latina visualizan con mucha atención receptiva, de gusto, de lo que hemos logrado en la articulación de ese proyecto. Y además, primer país que empezó a hablar del nombre como tal, modelo educativo. Modelo educativo, hemos dado cátedra de esto. El modelo educativo es universal, la nación, el Ministerio de Educación, los expertos lo dan, y nos toca en lo que sería la parte del proyecto curricular. Allí se implementa en un modelo pedagógico autónomo de cada institución. Cada académico somos libres, ¿verdad?, de elegir un modelo constructivista, tradicionalista, interactivo. Tenemos la libertad, de acuerdo a la asignatura, de poder desempeñar ese modelo. Y esa es la fortaleza que los demás países se han llevado de nuestro México. Y algo real, el tema del uso de las tecnologías. Indudablemente nos dio la oportunidad en este foro de ir utilizando parte de ese material, haciendo pruebas. Tengo un artículo, igual se los pongo a su consideración. Mucha gente pensaba que únicamente con Zoom es la plataforma educativa para clases. No, señores, volvemos a la parte otra vez frontal de conocimiento. Hay que ver una plataforma de interacción en donde hay lectura y todo. Otros pensaban, no, yo ya subí en la plataforma módulo o la de Classroom, Canvas, la que se les ocurra. Ya subí los PDFs para eso. No, tampoco es subir un montón de artículos que el alumno ni los va a abrir, ni a leer, ni nada. Esa es la interacción didáctico-pedagógica que al menos México, yo sí puedo decirlo, lo hemos avanzado, lo hemos puesto a prueba, y que hemos sido experiencia de otros países, y que ahí tenemos la tarea. Ese es el reto. Cuando me preguntaba hace rato Alejandra, ¿qué les resta? Ir fortaleciendo esto, consensuándolo, viendo, porque eso es una realidad. En la UNESCO se reúnen los ministros de educación, la gente de alto nivel, analizan, ven, etcétera. Pero luego viene la parte intermedia, que sería operativo en cada uno de los países, y la real, la de la pedagogía de lo cotidiano. Nosotros, los docentes, los académicos, que estamos en el día a día, y ahí viene esta hermenéutica
analógica, ¿verdad? De qué decir, qué dice el proyecto curricular, qué dice la autoridad y qué realizamos en la vida ordinaria, diaria, cómo, de qué manera o cómo adecuamos ese proyecto curricular y qué eso es lo que tenemos que fortalecer para llevar una aportación a esta conferencia mundial sobre la educación. Esa sería mi respuesta, maestra Anita, a esta pregunta. Muchas gracias, muy amable. Otra pregunta. ¿Sí? Bueno, sabemos que estamos en un nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana y que tiene un enfoque humanista. ¿Cómo le van a hacer ustedes para incluir proyectos, actividades, acciones que fortalezcan este modelo y pensemos que sigamos con el modelo muchos más años para que veamos un producto realmente, un ciudadano con identidad, con paz, con libertad? ¿Cómo le van a hacer ustedes o qué van a proponer o cómo van a desarrollar estas acciones para que este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, que es humanista, se vea resalcido y se vea resaltado a nivel internacional? Muy buena pregunta y le voy a responder de esta forma. Aquí hace rato lo dijo alguien que me antecedió sobre el tema de que se modifica en los planes de estudio, que tarda 2 años, dijo acertadamente el maestro Alberto Galindo. Implemento un cambio y lo veo en 2 años, 3 años. Claro, en un sistema educativo nacional, pues son 12 años, son 20 años para poder ver esa transformación de ese proyecto. Y acuérdense ustedes de esta urgencia del año 92, porque obviamente del 89 al 92 que se implementa este proyecto neoliberal en nuestro país por fuerza, por obligación y mandato del Banco Mundial. No fue decisión propia, fue presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y que ahí recuerdo, yo en el año 92 tuve una participación importante en esta agrupación de la UNESCO, porque se determina, el Banco Mundial dice, no van a dar clases de filosofía, de literatura, toda esta parte humanística, dice, la desecha. No es productiva, no beneficia, no es rentable. Que se dediquen a dar clases prácticamente de carreras que tengan impacto directamente en el mercado laboral. Y Carlos Tunnerman, representante de Nicaragua, dirigió ese proyecto. Ángel Díaz Barriga también, en la UNAM auspició también este espacio. Ahí debatimos que no, y ante la UNESCO hicimos esta propuesta, ganamos, está documentada, y en el Tratado de Libre Comercio siempre exigimos este proyecto de orden humanístico, siempre. El hombre tiene la libertad de escoger estudiar lo que quiera. Cocina, gastronomía, pintura, música, etcétera, tiene obligación y le toca al gobierno, al modelo económico que implemente un gobierno, cómo buscar, ¿verdad? Que esta gente crezca, se desarrolle, tenga trabajo, tenga empresa, etcétera, que esa es la obligación. Y decía yo de esta historia, de este cambio. Claro, 92 se implementó, veámoslo. 2013 apenas empezaron a concretar los cambios de la reforma, etcétera. Hoy la reforma del 2019 dice, cuidado, alerta con estos que atentaban contra esta parte. En este cotidiano, en este proceso cotidiano, esa parte de la esencia humana, el niño, la niña, su respeto, su derecho, etcétera, lo hemos conservado, aunque no esté en la ley, aunque no esté en un modelo denominado Nueva Escuela Mexicana. Se tiene como un concepto privilegiado y ha sido la característica de nuestro modelo educativo desde la época de la reforma educativa, tanto del 33, la educación socialista, y el salto que se dio a la educación de unidad nacional del 45. Ahí está el elemento, ¿verdad? La escuela racionalista atacaba la religión, hay que atacarla. En esa época los gobernantes decían, bueno, no la puedo atacar, tampoco la puedo yo fomentar o permitir. El decir laica, la gente la critica, los filósofos lo critican, los políticos, no, estás atacando, no, pero está dejando esa esencia humana del ser humano. Y ahí está planteado en cada modelo. ¿Cómo lo vamos nosotros a recobrar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de esta construcción del día a día, en la pedagogía de lo cotidiano, que es lo que tenemos que fortalecer, documentar, valorar y hacer universal. ¿Qué nos falta? Y lo dijo un pedagogo francés, viniendo a México en ese 92, me tocó a mí recibirlo. En el 8 de enero del 92 viene a Francia, Jean-Claude Fillo, un gran pedagogo, a estudiar la reforma educativa de todo el proyecto mexicano y estaba asombrado, ¿verdad?, lo que ocurría. 8 de enero del 92. A las 11 de la mañana tenía la cita con el secretario de Educación, en ese entonces el señor Manuel Bartley, y él nos lo contó directamente. Eran las 8, las 9 y me daban vuelta que si al Café Tacuba, que vamos a desayunar acá, que las mañanitas. Dice, no, yo ya quiero llegar, dice, a la cita del ministro de Educación, está confirmado hace 3 meses, 2 meses. Y le dijo ya el asistente, ¿verdad? Dice, mire, señor,
Jean-Claude Filo, me da pena, dice, pero no lo va a recibir el secretario de Educación. Acaba de haber un cambio en la secretaría y el nuevo secretario no sabemos su agenda, sus tiempos. Lo siento, cancelada la reunión. Él lo comentó. Jean-Claude Filo en una junta, en una reunión por la tarde, lo comentó. Muy respetuoso, ¿no? Respetó la situación y me dijo algo a mí ejemplar. Dice, hoy entiendo lo que es México. Dice, en Francia, para cambiar un libro, un programa, un plan de estudios, tardamos años, generaciones en ir midiendo, piloteando, etcétera. Nos da miedo, dice, nos da miedo el cambio. Y obviamente hay autores propios de la pedagogía. Michel Foucault, uno de ellos, un sexólogo francés. Cada uno de los franceses están trabajando mucho ese sustento. Gastón Millaret, sobre el tema de la pedagogía experimental. Y México indudablemente es receptivo a ello. Y este señor nos lo dice en la reunión. Lo que nos admira de México es esa actitud propositiva de cambio. Casi se refiere, ¿verdad? El secretario dice, no, nada más cambian planes, programas, libros de un día para otro. Dice, también secretarios de educación de un día para otro y líneas de trabajo de un día para otro. Nos reímos todos de eso, entendimos el mensaje, pero algo importante nos dijo. Señores, la pedagogía experimental es eso. El que ustedes, educadores, docentes, pedagogos, aprovechen revisar ese laboratorio experimental que se dio, que se cambió, que benefició, que para poder hacer aportaciones importantes a la investigación y la ciencia pedagógica. Y toda la razón, ¿eh? Toda la razón. Hasta hizo la broma de paso. Vean ustedes que ahorita muchos rusos, muchos asiáticos están alrededor de ustedes. Dice, y el caso de los rusos, están viendo cómo se proyecta un nuevo plan cómo ajustan su perestroika a través de la reflexión del proyecto de la salinastroika. Como tal, ¿verdad? Estamos estrenando un nuevo modelo neoliberal en México y cambiando y todo ello, y los rusos estaban al pendiente, cuando también le entramos a ese proyecto neoliberal que hacen los mexicanos. Ahí está, es humanismo, o sea, ha estado en esencia este proyecto, no es nuevo, es un nombre que se le da, tenemos que articularlo hacia todo este proyecto que cada uno de nuestros programas curriculares busca en cada nivel educativo. Está plasmado en el mismo artículo 3º constitucional. Y finalmente, doctor, sí. ¿Cree que en algún momento se terminen los exámenes que son estandarizados y que al final de cuentas lo que hacen es ridiculizar a los países poniéndolos en un nivel de educación cuando nos olvidamos de las inteligencias múltiples que tienen los seres humanos y que no nada más es la memorización? Mire, ahí tiene razón en esa parte, y hace ratito en la inducción que tuvimos, ¿verdad? Usted me escuchó decirle yo a la maestra Alejandra que estoy a favor, ¿verdad?, de los instrumentos de evaluación externa, los exámenes cuantitativos, estoy a favor de ellos, los implementé yo en muchas instituciones y puedo demostrar aquí están resultados X. Pero tiene razón usted en esta parte que es muy esencial y se ha cuestionado. Hoy cambia ese panorama, porque ya no hay una imposición como tal de un mercado, ya cambia ese precepto y ya la escuela no es un producto y no es un producto de intercambio comercial. No lo es, se tiene que consolidar más hacia un proyecto propio autónomo. Y créame, yo desde el año 92 lo tengo documentado, lo tengo publicado, he insistido por algo que es importante en nuestras escuelas, la autoevaluación. No tiene que venir PISA, no tiene que venir XX organismo a evaluar a mis alumnos. A eso que usted dice, no, hemos permitido, los académicos, los docentes, los directores, supervisores, hemos permitido esa práctica porque no hemos hablado del tema real, preciso, que es autoevaluar. La familia se evalúa. Oye, hijo, ¿qué pasó en la semana? Oye, papá, dijiste, en una empresa se hace una evaluación. Oye, el proceso y no salió y no se entregó. Que antes de gritar, regañar y ver, la ciencia está determinada. Hay que ver procesos en donde hay una falla y decidir nuevos procesos y consensarlos. En la escuela no lo hacemos. En la escuela no lo hacemos. Y todavía, al anterior subsecretario de Educación Básica le propuse ahora que el presupuesto que se va a asignar a las escuelas va a estar encaminado a que la comunidad lo elija, los padres de familia, el comité, X nombre que dan. Ante esa perspectiva, necesitamos capacitar a los padres de familia, a los directores, a los docentes, de hacer un diagnóstico, un autoestudio, para ver qué tenemos cada año. Cada implementación de un ciclo de mejora continua me obliga a ver qué estoy teniendo y en dónde debo gastar. Es muy delicado lo que voy a mencionar, pero muy cierto.
Yo, papá, tengo el dinero, pues voy a decir, el dinero que tengo yo para la escuela lo voy a gastar el día del niño en un camión, en un payasito, en un circo, en un eso, y la escuela puede decir, espéreme, me hace falta un tinaco para el agua, me hace falta de una bomba para esto, y ya no es pelear, ¿verdad? La decisión entre los padres de familia, en dónde se ve el recurso, sino es buscar de manera científica, de acuerdo a las necesidades de la institución, en dónde se invierte el recurso. Y no hay mejor forma que una autoevaluación, un autoestudio. Totalmente, muchos países de Europa, muchos países en Norteamérica realizan esa parte sin una imposición externa. Ellos solitos deciden qué hacer. Y obviamente cuando viene un plan de mejora y que hay instituciones que lo hacen, una auditoría no es para sancionarte y quitarte el premio, la placa, no, al contrario. Si yo soy auditor de una calidad educativa de una escuela, tengo obligación de llevar un cuerpo académico de especialistas investigadores de investigadores que te diga, oye, mira, en este país tuvimos este problema, hay que hacerlo de tal, hay que hacer, te sugiero, te apoyamos con tanto. O sea, esa es la idea cuando alguien dice, aquí está, no puedo lograr esto porque no tengo luz, no tengo agua, no tengo salones, no tengo puerta. ¿Cómo quieres que hable de calidad? Hace rato lo dijo muy bien acertadamente una persona que interviene. Los niños vienen muertos de hambre, no pueden, o comen o están sentados en una clase. Indudablemente, ante este punto, esa es mi situación. Y si estás como UNICEF, si estás como UNESCO o X organización, hay que buscar cómo generar, no regalarlo, cómo generamos un desarrollo sostenible del trabajo digno para que la comunidad tenga recursos y solito. O sea, esa es la clave del proyecto de la Agenda 2030. Desarrollo sostenible. No es dar dinero un rato, sino cómo generamos que la comunidad genere este proyecto de sostenibilidad. Esa es la propuesta, maestra. Muchas gracias, doctor. Me parece que el tema de la evaluación da para tener otra plática de 1 hora y media, 2 horas mínimo, otras 3 pláticas, para que podamos medio platicar qué entendemos por evaluación, cuál es la importancia de la evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dicen, es que ¿por qué sigues calificando? Digo, no, yo ya no califico, yo evalúo. Pero, totalmente de acuerdo. Pero sí nos da para muchos temas. Me parece que el maestro Alberto quiere comentarnos algo. Pues no, a mí me parece que la evaluación es completamente necesaria. No sé en qué niveles, si estandarizada o departamentalizada o institucionalizada, pero dice una máxima, obviamente, de quien busca mejorar procesos. Estamos hablando ya de calidad. Lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, si nosotros no tenemos claramente qué es lo que... Tenemos un síntoma, tenemos deserción, tenemos que los jóvenes realmente no les interesa el sistema, y si no podemos detectar y podemos evaluar realmente en los procesos qué es lo que está sucediendo para poder implementar mejoras y rearticular sobre todo sistémicamente la institución y en consecuencia la práctica pedagógica, difícilmente se puede avanzar. No sé en qué medida, si sea PISA, enlace, pero sí es necesario, yo sí coincido en esta parte, sí es necesario poder evaluar, no para exhibir, sino para realmente recabar datos muy importantes, porque cuando se hace una evaluación y la valoración de los resultados, de verdad que se encuentran áreas de oportunidad bien grandes y salen proyectos verdaderamente interesantes. Cuando la evaluación se utilice únicamente como un tablero para poder exhibir resultados y deficiencias, ahí es a donde prácticamente la evaluación fracasa. Por la evaluación no es para eso. Entonces, yo estoy a favor de la evaluación. Nosotros incluso tenemos un sistema de gestión de calidad. Tenemos muchos años en este sistema de gestión de calidad. Estamos acreditados en un ISO 9001 y este año esperemos incluso certificar 4 carreras, una de cada plantel, en un ISO 21001, que es un sistema de organizaciones educativas. Pero el tema no es, al final ese es como que la medalla, la certificación, pero el tema es la cultura por la evaluación. Y este es un escenario y un tema completamente aparte. Y por supuesto, yo les puedo compartir muchas cosas que son de beneficio a través del correcto diagnóstico, de la valoración de los procesos educativos y del servicio educativo propiamente. Porque también entran los servicios administrativos. No todo es pedagogía.
sea, también la parte del servicio administrativo, el liderazgo, la dirección, la coordinación de las propias entidades educativas tienen mucho que ver en el éxito, obviamente, de la formación de los jóvenes. Gracias, maestro Alberto. Mi pensamiento va hacia lo mismo. O sea, cuando la evaluación es para superar los baches y las deficiencias que tenemos, porque debemos de tener, y siempre vamos a ir llenando, son muy interesantes. Pero cuando se hacen estas evaluaciones a nivel internacional para dar un resultado, cuando las condiciones de cada país no son las mismas, entonces, ¿qué te hace crecer como persona? ¿No? Entonces, sí es importante que entendamos que una evaluación es eso, llenar el vaso, ver qué me falta de ese vaso para llenarlo y crecer como persona y crecer como profesionalista y crecer como ser humano. Pero cuando nos exhiben a nivel internacional es cuando dices, ¿qué está pasando, no? Sí, claro. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y le complemento y vuelvo al tema, ¿verdad? De la presión que obviamente México entraba al Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. México a partir de los años 90 se convierte en miembro de la OCDE. Y obvio, esta es una realidad, no tanto así como defender absolutamente esa presión o comparación, pero es una presión que existe a nivel internacional, que sí, algunos, el Banco Mundial, yo también pensaba, no, es que son los imperialistas que imponen, y me decían los funcionarios del Banco Mundial, no, es un banco que tu país, México, es socio de este banco, toda la gente guarda aquí su dinero para poderlo financiar en desarrollo, no es ni una sola persona. Claro que a la hora que vemos que un país no tiene carreteras, no tiene puertos, no tiene estructura para hacer el comercio y todo, pues está atrasando y lo tenemos que presionar a que lo haga. Le prestamos dinero y lo desvía en otro gasto distinto, pues tenemos que poner alertas de que qué está pasando. Y en esos 90 se exigió mucho precisamente el tema educativo. Oye, es que el tema de las carreteras y todo, en una estadística se puede inventar un dato, un número, etcétera, cualquier elemento, pero el factor humano, la formación, el recurso humano, no. Y fue original, fue una prueba original en esos años 90, en el año 2000 se implementa en nuestro país el tema del rendimiento académico de los estudiantes. Un primer principio que dice, esto es fundamental, para que, no para exhibir, sino para que el gobierno lo convierta como una alerta de decir, caray, tengo que mover esta estructura, y es un reto prácticamente hacer ese trabajo. Y mi crítica, que la he hecho pública, y el tema no es ahora la PISA, ahora la TIN, ahora la prueba enlace, ahora la Excel, y me lo dijo la doctora María José Fernández, contratada en el sexenio del 2000 al 2006, a mí me envió el gobierno mexicano a la Complutense con ella a trabajar para la continuidad del proyecto 2007 hacia adelante, las evaluaciones. Y me dio risa que María José Fernández en una reunión comentaba, oye Enrique, yo creo que en tu país tienen mucho dinero, ¿verdad? No entendía yo por qué. No, pues no hay dinero, ¿cómo crees? O dije, me va a pedir prestado, que no sabía qué contestar. Cuando me dice, oye, es que si ya tienen una prueba que están confirmados, que están reprobados, y luego otra que está, ¿para qué me pagan? Y se me pagan bien un montón de millones de euros para hacer otra prueba para confirmar que están reprobados. Dice, si ya con una viste que está reprobado lo que gastas en las otras 3 pruebas, hazlo en un programa de mejora continua, capacita docentes, realiza programas, inviértele en eso. 2007, verídicamente tengo el documento en esta parte, que ahí lo dice un experto externo, ya no tantas pruebas, con una tienes para poder hacer mejoras. Con una. Y vuelvo a complementar mi idea, el autoestudio, que la gente dice, bueno, yo hago una reflexión de cómo mido proceso, cómo calidad, cómo esto, cómo las metas, cómo capacito a la gente para lograr resultados. Es importante, me sumo a las palabras del maestro Alberto Galindo, es importante evaluar, es importante evaluar. Y evaluar, ahí tomo también la propuesta de Alejandra, no es calificar, no, es evaluar, es tomar una decisión, tener elementos para ver un vestido, ¿cómo lo compro? Evalúo, ¿verdad? Está caro este cesto, este medidor. Es una evaluación, eso no califico, bueno, no, evalúo lo que debo realizar para llegar a mi meta. Ese es el concepto que tenemos que cambiar. Muy bien, pues ya estamos comprometidos para una plática de evaluación, aunque sean con puros maestros, porque yo creo que a varios alumnos van a decir que les asusta. Sí, vamos a irla programando, ya los voy a comprometer, también al maestro Alberto Galindo lo voy a comprometer a volver aquí a este espacio virtual del CVZ. Bueno, no sé si haya más preguntas o comentarios, pues estamos llegando ya al sí, por favor. Límite del tiempo. Adelante.
Bien, gracias. Agradezco primero la invitación del profesor Rentería a esta riquísima, a este riquísimo encuentro que están ustedes trabajando, y me pareció tan acertada alguna de las sugerencias que ustedes hacen, porque cuando comienzo a ver la educación en mi país es Bolivia, yo soy profesor de la Universidad Estatal Gabriel René Moreno en Santa Cruz, es tan cierto, y no solamente en la universidad. Estamos hablando de la educación del bachillerato, pregrado y posgrado. Es que la administración educativa tiene problemas de organización. La organización viene a partir del gobierno, de los ministerios, después viene de las autoridades departamentales, para ustedes creo que les llaman estados, las alcaldías, las mismas autoridades universitarias, las mismas autoridades de colegio. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un proyecto, cuando se quiere aplicar algún cambio pedagógico de alguna índole, ¿qué pasa? Siempre lo presentamos el proyecto, ahí está el proyecto, está excelente y aplíquenlo. Es que no es así. Hay que implementarlo, y el implementarlo requiere de muchos pasos de supervisión, y luego en eso, y a través del tiempo y a través de una retroalimentación, tiene que ir y volver para poder evaluar, que es lo que mencionaba aquí el señor Galindo. Porque ¿cómo vamos a sacar una conclusión? ¿Cómo vamos a sacar una evaluación, una conclusión, una evaluación, si no hemos estado haciendo el seguimiento del proceso? ¿Cómo podemos hablar de una mejora continua si no hay esta parte tan importante de la retroalimentación y evaluación? Creo, por lo menos en el caso de mi universidad, fíjense ustedes, la facultad mía ha sido reacreditada, ya vamos para la tercera reacreditación. Y hasta el día de hoy tenemos dificultades con la evaluación y la retroalimentación y el proceso de seguimiento. Continuamos con ese problema. Muchas gracias por permitirme participar. Creo que ese punto era muy importante. Estoy completamente de acuerdo con el profesor Rentería y el señor Galindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto estar llegando ahorita a Bolivia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra antes de hacer el cierre? Bueno, pues no me queda entonces más que agradecer la presencia de todos ustedes a nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Agradezco de todo corazón al doctor Enrique Rentería por este espacio, por estas palabras, por abrirnos la visión de esta manera. Al maestro Alberto Galindo, muchísimas gracias. Muy enriquecedora toda su participación. Ay, perdón, voy a leer rápidamente el comentario que nos acaba de llegar al chat de Mercedes Romero. Dice: el reto no es solo formar al joven en el aspecto académico, sino más aún retomar en algunos casos los valores, en otros casos los valores, en otros casos que ellos conozcan esos valores, con un único objetivo: tener a jóvenes con sentido humanista. Creo que la lectura de esto es un perfecto cierre, un broche ideal para este espacio. Gracias a todos nuestros estudiantes. Espero que tengan una idea más amplia de hacia dónde podemos ir, de hacia dónde estamos caminando. Gracias a todos nuestros docentes. Desde aquí un saludo muy afectuoso. Te extrañamos mucho, Lilia Cárdenas. Muchas gracias. A la doctora Fabiola Alanis. Y pues bueno, no es tradición del CVZ, pero lo voy a hacer a nombre personal. Felicidades a todos nuestros estudiantes, porque mañana es el Día del Estudiante. Muchas felicidades a todos ustedes. Y pues gracias. Un abrazo. Síganse quedando en casa, no se descuiden. Aunque tengan vacuna, síganse cuidando, por favor. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos los amigos de Panamá, a Di WhatsApp, de Bolivia, maestro, doctor. Gracias por seguir con este proyecto. Saludos desde Panamá a todos. Gracias de Panamá. Adiós, Gracias, Panamá. saludos. Saludos. Gracias.